Lo que he dicho al presentar a Azorín, que remeda y es un eco de lo que dije de Marx, que no llevaba razón en nada y que estaba equivocado en todo, se puede aplicar con muchísima más razón a Manuel Azaña que a Azorín, y que por supuesto a Marx, que no se equivocaba tanto como Azorín. Azaña tiene el problema de que, además de ser un intelectual que se equivoca, es un intelectual que, claro, ciertamente, como Marx, ve aplicado lo que piensa, ve llevado a la práctica lo que piensa, y a diferencia de Marx, lo ve en directo, lo ve al tiempo que pare y al tiempo que engendra sus ideas, y aún así no se corrige o se corrige tarde. Manuel Azaña no me interesa como político en absoluto, ya sabemos en qué paró todo, ya sabemos cómo acabó, y sí que me interesa muchísimo como escritor. De hecho, resulta que no me acordaba, pero alguien me ha hecho un comentario en un vídeo que publiqué hace tiempo en defensa de Manuel Azaña, en defensa de don Manuel Azaña Díaz, claro, en defensa de la calumnia que le hacía una página anarquista. A los anarquistas no les cae bien Manuel Azaña, por supuesto, y con razón. La calumnia que le hacía una página anarquista atribuyéndole usar una conjugación incorrecta de un verbo defectivo. Y efectivamente me fui al diario de sesiones de las Cortes y Azaña no había dicho eso. Azaña no había dicho eso. Era un error de transmisión. Yo respeto muchísimo el castellano y la prosa de Manuel Azaña. Su política no me interesa en absoluto, y por eso yo me he hecho con solo el primer volumen de las obras completas de Azaña, al igual que de las obras completas de Castelao Enacal. Tengo sus estudios, sus cuentos, sus dibujos, sus visitas a los museos, sus estudios hechos en los museos, digo, pero me salto el volumen Sempre en Galiza, porque eso es, digámoslo abiertamente y con todas las letras, es basura nazi que no me interesa en absoluto y no quiero tener aquí. Al igual que los otros volúmenes de estas obras completas son divagaciones e ilusiones, sobre todo, llamémoslo propiamente ilusiones al estilo de las del doctor Faustino, de Juan Valera, y es paradójico que Azaña estudiara tanto a Valera y no se diera cuenta de que estaba siendo una reencarnación de ese doctor Faustino con esas vanas ilusiones, aunque bueno, tampoco me sorprende que no se diera cuenta, porque José María Aznar era un ávido lector, supongo que en un privado tan público como era catalanoparlante. Él decía que hablaba catalán en la intimidad y que leía poesía árabe, y a Azaña, su autor favorito era Azaña. Pues con tantas lecturas de Azaña parece que José María Aznar no sacó en claro lo que yo considero la única lección política de Manuel Azaña, de los diarios de Manuel Azaña, que es que no se puede pactar con los nacionalistas catalanes. Eso fue el grave error del Pacto de San Sebastián, porque allí todos querían una república, pero no acordaron definir qué clase de república, si una república democrática, si una república popular, o siquiera un adjetivo tan importante como es el gentilicio, porque unos querían una república española y otros resulta que querían una república catalana independiente. Bueno, pues Aznar no aprendió de esto, pactó con el nacionalismo catalán y lo favoreció, tuvo que callar a quienes, celebrando su victoria, coreaban aquello de Pujol, enano, habla castellano, y tuvo que... porque claro, sus intenciones eran muy otras, pero si hubiera leído a Manuel Azaña, habría sacado en claro esa noción. No se puede pactar con los nacionalistas catalanes. De hecho, acabó diciéndolo de manera tan gráfica, y lo tenemos en sus memorias de manera tan gráfica al tratar con Negrín. Vemos escrito negro sobre blanco
que prefiere Franco. Antes de estar con los nacionalistas catalanes, prefiere Franco, porque con Franco ya se entenderán, o ellos, o sus descendientes, o quien sea, pero Franco tendrá arreglo, pero los nacionalistas catalanes, no. Esa es la lección que se puede sacar en política de Azaña, y poco más. Para ese viaje no hacían falta alforjas. El Azaña, hombre político, esa ilusión de prócer, esa ilusión del doctor Faustino que tenía Azaña, acabó en un baño de sangre, y desde luego no nos puede interesar menos. Lo que nos interesa es el Azaña literato, que está en este primer volumen de las obras completas en Oasis, y además me ha costado muchísimo más que... me ha costado muchísimo menos, que esto lo he conseguido por 10 euros. Es cierto que es un volumen que se ha mojado y aparece aquí el retrato un poco arrugado, pero es que me da igual, por 10 euros, tener todas las obras literarias de Azaña, que es lo que me interesa, pues me parece estupendo. Me doy con un canto en los dientes, que por cierto nunca he entendido esa expresión para mostrar contento. Bueno, y además me doy cuenta de que a lo mejor se debe a un error del librero, porque hay un 40 que parece un 10, a lo mejor esto valía 40 y me lo han vendido por 10. El caso es que sí, esto se ha mojado de manera a lo mejor reciente, y a lo mejor de 40 han pasado a 10, pero es que, insisto, este volumen en Oasis contiene, no he dicho el año tendría sobrecubierta, imagino, aunque la cubierta es bastante hermosa, obras completas de Manuel Azaña, prefacio general, vaya, no creo que se haya arrancado la página, bueno, no aparece datado, tampoco es que me importe demasiado, a lo mejor es que contenía algún ex libris o algo parecido. Bueno, pues vamos al final a ver si dice algo así como: este volumen se imprimió en... Sí, aquí está. Ah, vaya, es un ejemplar numerado, ejemplar 2676. Acabóse de imprimir esta primera edición del primer volumen de las obras completas de Manuel Azaña el 14 de abril de 1966. 35 aniversario, 35º aniversario de la proclamación pacífica y legal de la Segunda República Española. Esta edición, realizada por Ediciones Oasis S.A., Monterrey 46, lo que estábamos esperando ver todos, México 7, ya sería demasiado tolerante Franco dejando que esto se publicara en España. No, en México, en el único país que siguió considerando que la Segunda República existía, incluso cuando la Unión Soviética había reconocido el régimen franquista, y todo el mundo. Claro, lo que pasa es que eso era muy bonito, pero había que relacionarse comercialmente con España, con la España de verdad, no con esa España fantástica que tenía sede en cafés. Y lo que hizo México fue, porque claro, todo esto de no reconocemos, todo esto al final no va a ningún lado. Lo que hizo México fue lo que Estados Unidos con Cuba: crear una oficina de asuntos comerciales, una oficina de asuntos que era como una embajada, pero México no reconocía a la España de Franco, pero negociaba con la España de Franco como la España legítima, la España con el poder legítimo según Donoso Cortés. La potestad constituyente no reside sino en la potestad constituida. El poder legítimo de España lo ostentaba Franco, porque era lo que había. Aunque reconocieran a la Segunda República, pues todo eso es muy bonito, pero negociaban con la España de Franco a través de la Oficina de Asuntos Comerciales con España, algo parecido. Bueno, 1966. Claro, esto no son las obras completas, así que tampoco tiene mucho sentido hacerse con los demás volúmenes, porque luego han ido apareciendo cajas y cajas de diarios de Azaña que han estado secuestrados, que se han recuperado, pero aquí sí que está toda la obra literaria, a no ser que se hayan recuperado más partes de la vida de Juan Valera, pero por lo que yo he visto en las ediciones modernas de la vida de Juan Valera de Azaña, me parece que no, que en eso seguimos estando como estábamos. Se perdió con la guerra y con el exilio.
México, Distrito Federal, ahora gracias a Dios ha vuelto a ese nombre tan hermoso de Ciudad de México, que es el que debe tener. En los talleres de gráfica panamericana, Parroquia, 911. Poco revolucionario suena eso. México 12, Distrito Federal. Estuvo al cuidado de José Virgili... sí. Bueno, es curioso porque es José en español, pero Virgili en catalán, Andorra. Roberto Báez Corchado, Rogelio Villarreal Huerta y Francisco Sánchez. Consta de 5.000 ejemplares numerados. Vamos, que al final tengo aquí un tesoro republicano. Y muy contento de tenerlo, aunque esté empapado, aunque esté mojado. Me da igual leer las páginas arrugadas. Estoy contentísimo y casi arrepentido de... Claro, porque esto lo compré decidido a hacerme con toda la obra literaria de Azaña, y empecé por este volumen de su libro que es más fácil de encontrar, su libro más popular, biográfico, ciertamente autobiográfico, El Jardín de los Frailes, que aquí está publicado en El País, como clásicos del siglo XX. Esa vida es la tendencia ideológica del país. Derechos de los herederos de Manuel Azaña, de esta edición, El País, 2003. No hay prólogo, el prólogo que hay es el del propio Azaña. La única toma de posición es la que viene en la contraportada. Los 8 años que Azaña pasó interno en los Agustinos de San Lorenzo del Escorial llenan esta magistral novela autobiográfica. Allí se fraguaron sus dotes de orador, su carácter liberal y también su pensamiento laicista en reacción a una rígida educación religiosa. El Jardín de los Frailes le revela, además, como un gran escritor. El intelectual alcalaíno nació en 1880, estudió Derecho, dirigió la revista España, destacó como conferenciante y entre 1936 y 1939 fue presidente de la República Española. Poco antes de terminar la Guerra Civil, se trasladó a Francia, envió su dimisión y murió en Montauban en 1940. Plumas y palabras agrupa los ensayos del que fue una de las figuras más importantes del siglo. No sé por qué dicen eso, si no creo que estuviera en la colección, porque esta colección creo que era de novelas, aunque se llama simplemente Clásicos del siglo XX. Bueno, ya que nos han hecho una semblanza biográfica de Azaña, tengo que señalar 2 biografías de Azaña con las que me he hecho, porque contienen textos de Azaña o contienen textos de otros escritores que me interesan por sí mismos. La obra que contiene esos textos de escritores que me interesan por sí mismos es esta, patrocinada por la Fundación, o publicada, mejor dicho, por la Fundación Colegio del Rey, organismo autónomo de cultura del Ayuntamiento de Alcalá de Henares. Ya se ha dicho que Azaña era alcalaíno. Este volumen, Azaña, con esta tipografía tan republicana, es una obra coordinada por Vicente Alberto Serrano y José María San Luciano, que reúne textos sobre Azaña de Jorge Guillén, José Bergamín, Francisco Ayala y el fascista Ernesto Jiménez Caballero. No todo van a ser republicanos. Y de los investigadores Franco Meregalli, Juan Marichal, José María Marco, Manuel Tuñón de Lara, Santos Juliá, Manuel Aragón, Gabriel Jackson. Alguien dirá, ¿y por qué no has dicho Juliá? Bueno, Paul Preston, Hugh Thomas y Senén Florensa, también de Senén Florensa. Jean B. Caru, José Carlos Mainer, que es un especialista en este periodo, y Francisco Villacorta. Esto es una sobrecubierta. Este es el libro. La verdad es que es una maravilla. Es una maravilla de volumen. Bueno, voy a desnudarlo ya para proteger la sobrecubierta. Bueno, pues Azaña, naturalmente en un libro así no se podía esperar menos que estuviera ilustrado, aunque fuera con gráficos económicos. No, pero también tiene facsímiles. Aquí está, del libro Un año de dictadura de Manuel Azaña. Se examinan sus obras políticas.
Y de los estudios, porque claro, aquí hablan los escritores mencionados. También hay un número de una revista que aparece plenamente en forma facsimilar. Bueno, esto es una separata, la separata de El Problema Español, conferencia pronunciada por don Manuel Azaña el 4 de febrero de 1911 en el local de aquella sociedad, en la Casa del Pueblo de Alcalá de Henares. Esto lo edita Alcalá de Henares. Es tan facsimilar que lo han hecho hasta en papel amarillento. Y han recuperado también, bueno, han hecho un prólogo sobre hay fotografías de Azaña aquí jugando al ajedrez. Afortunadamente no hay pie de foto haciendo alegorías políticas. Primera edición 1980, ediciones Edascal. Segunda edición corregida y aumentada, febrero de 1991. Cobran los herederos de Azaña, Guillén, Bergamín y Jiménez Caballero y los eruditos vivos. Y contiene de José María Marco un estudio sobre apelación a la República, un discurso de Manuel Azaña. La modernidad de Azaña, de Manuel Tuñón de Lara, Manuel Azaña y su idea de la República, de Manuel Aragón, que era precisamente lo que quería evitar. En el segundo volumen de las obras completas sí que está el ideal republicano, todas esas cosas no me interesan. ¿Quiere República? No, no, gracias, ya hemos tenido bastantes, ya sabemos que no funciona. Manuel Azaña, La razón, la palabra y el poder, Santos Juliá. Sobre la trayectoria política de don Manuel Azaña, Gabriel Jackson, Manuel Azaña y la creación del Frente Popular, de Paul Preston, El presidente desposeído, por Hugh Thomas, y de Senén Florensa, España frente a la Gran Depresión, cambios, precios y comercio exterior bajo la Segunda República, que es el artículo sin duda más divertido y con más gráficos y que más gustará a esta gente que antes de la crisis se saltaba las páginas Salmón, pero luego parece que o solo las usaba para cuando escaseaba el papel higiénico y luego se convirtieron en expertos en economía. Se convirtió en una moda, como la cocina, que también conoció un auge. El escritor, el joven Azaña, 1880-1910, Vicente Alberto Serrano. Jean Beccari, una novela inacabada de Manuel Azaña, Fresdeval. Vale, muy bien, aquí hay un estudio y aquí está la novela. Fresdeval está aquí, porque aquí se contienen todas las obras literarias que yo creo que son las que se conocen hasta ahora, hasta la fecha. Manuel Azaña y la crítica de la cultura, por José Carlos Mainer. Azaña y el Ateneo de Madrid, por Francisco Villacorta. Memoria de la Junta General Ateneísta, por el propio Azaña. Alcalá, la guerra, por Azaña. Reportaje fotográfico de Aguayo, cronología, bibliografía y bueno, ¿y dónde están? Ah, bueno, perdón, sí. En cuanto a los escritores, bueno, también está Juan Marichal, Manuel Azaña, Un año de dictadura, el estudio del facsímil, Manuel Azaña, simplemente por Franco Meregalli, y de Jorge Guillén, En el homenaje a Manuel Azaña, de José Bergamín, Los tres Azañas burlados, diseño epigramático, de Francisco Ayala Azaña y de Ernesto Jiménez Caballero, el interesantísimo Azaña desde hoy, 1980. Es un texto escrito expresamente para esta conmemoración, para este volumen. En cuanto al reportaje fotográfico, pues puedo, sin ofender, espero, al fotógrafo, mostrar algo de él. Es bastante completo. Bueno, aquí tenemos a Azaña mirando cosas. Azaña. Y también sale Azaña. Vale, un reportaje fotográfico sobre Azaña. De todos los juicios vertidos en este volumen, no solo por los estudiosos recogidos y no solo por los literatos antologados, sino por aquellos que se citan en los estudios, de todos los juicios el que más me ha llamado la atención ha sido el de Julio Caro Baroja, que se presenta por los estudiosos como el más duro, por lo menos por uno de ellos se presenta como el más duro vertido contra Manuel Azaña.
Julio Caro Baroja decía que esto de hacer presidente del gobierno a un gran intelectual, que era un despropósito y una grave imprudencia, y es como si en Francia hubieran cogido a Genet y lo hubieran hecho presidente de la República. Es un juicio que curiosamente pasa por ser el más duro. En principio es algo bastante razonable, diría yo. No sería justo llamarlo duro. Quizá lo duro es haber escogido precisamente como ejemplo a Genet, que si no me equivoco, Genet, además de homosexual, que es algo que se comentaba de Azaña, y desde luego Pemán habla de los gustos de sus gónadas, etcétera, y siempre se rumoreaba que había hecho el matrimonio que hizo para tener como cuñado a Rivas Cherif, con el que estaba liado, que era con el que estaba liado verdaderamente. Bueno, no es la primera vez que se murmura algo parecido de un presidente republicano. Presidente republicano, claro, porque el otro sería Castelar, don Emilio Castelar, que no era presidente de la República, sino presidente del Poder Ejecutivo de la República. Por eso he dicho presidente republicano. Y bueno, lamentablemente parece ser que Castelar, según lo que dicen los rumores, tuvo que hacer frente a chantajes y amenazas a su reputación, etc. Y desde luego lo de Azaña me parece algo mucho más desastroso y abracadabrante y desde luego de astracán, esto de casarse para tener al amante cerca. Felizmente estamos en unos tiempos en los que si el presidente del gobierno quiere ir del brazo con un señor, no pasa nada y no tiene que hacer un matrimonio de esta índole, ni tiene que sufrir en plan Tempestad sobre Washington, no recuerdo el título original de esta película, ni tiene que sufrir un político decente como era Emilio Castelar amenazas a su reputación por una cuestión enteramente privada. Bueno, pues como digo, que Genet, no sé si don Julio Caro Baroja disparaba con bala o había cogido un intelectual contemporáneo, coetáneo, al azar, pero claro, es que el caso es que Genet, además de ser homosexual, era ladrón, con lo cual quizá por eso sea el juicio más duro, porque a la chita callando, con esto de comparar a Azaña, un intelectual completamente inútil para el ejercicio del poder, con otro intelectual francés, quizá la elección del ejemplo, bueno, no sé si habrá estado tan malicioso don Julio Caro Baroja, lo ignoro, pero si le sacamos punta, la cosa pincha y mucho. Bueno, pues como digo, esta biografía, bueno, este volumen con fotografías, con estudios, me parece más que recomendable y harto modélico. Le he vuelto a poner la camisa sin darme cuenta. Bueno, y naturalmente la otra biografía que hay que tener en cuenta, por supuesto, es la de Cipriano de Rivas Cherif, Retrato de un desconocido, vida de Manuel Azaña, que además el Azaña que quiero presentar hoy es exactamente el Azaña desconocido, el literato, no el político del que todo el mundo habla, sino el literato, ya tan conocido como lo era para Rivas Cherif, ya no. Bueno, este volumen es fundamental. Aquí tenemos a Cipriano de Rivas Cherif. Leo la contraportada. Cipriano de Rivas Cherif nació en Madrid en 1891 y murió en México en 1967. Conocido como escritor y traductor desde muy joven, licenciado por el Colegio de España en Bolonia, conoce a Manuel Azaña en el Ateneo de Madrid en 1914 y con él participa desde entonces en diversas actividades literarias, como la fundación de la revista La Pluma y la colaboración en el semanario es La vida de los curas, no, en el semanario España. Sí, es bolonio, Cipriano de Rivas Cherif es bolonio, no me acordaba de eso, sí, es verdad, es uno de nuestros colegas. A partir de los años 20, Rivas Cherif se convierte en el animador o director teatral más auténticamente de vanguardia cara a la renovación del teatro español. Dirige pequeños grupos experimentales y asesora escénicamente a varias compañías profesionales, entre las que destaca la de la gran actriz catalana Margarita Xirgu,
con quien permanece, estaba pensando si no era Xirgu, con quien permanece de 1930 a 1936. Premio Nacional de Literatura en 1931. Rivas Cherif es también subdirector del conservatorio y autor de varias coreografías y ballets. Ballets, supongo, se pronuncia. Bueno, hallándose en México con la Xirgu en julio de 1936, deja la compañía y se reincorpora a España para ponerse a las órdenes del gobierno de la República, que con Azaña, ya presidente, cuñado suyo desde 1929 por su matrimonio con Dolores de Rivas Cherif, se enfrenta al alzamiento militar con el que se inicia la guerra. Nombrado cónsul general en Ginebra, permanece en Suiza hasta 1938, año en que se traslada a Barcelona para ocupar el cargo de introductor de embajadores, un cargo con abolengo dentro de la nomenclatura hispana.